personal. Conoce tu mejor versión, sonríe con confianza, visita Dentimagen y vuelve a amar la curva de tu sonrisa. Dentimagen, imagen y función donde la ciencia y el arte se encuentran. Calle Sierra de Guadalcázar, número 119, Colonia Villas del Sol, detrás de Plaza Puerta La Victoria. Teléfono 442-674-7767, 442-674-7767. Agenda tu cita. Síguenos en Facebook como Dentimagen e Instagram como Dentimagen QRO. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube, Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Desde la ciudad de Santiago de Querétaro para todo el mundo. El acontecer de Querétaro con nuestro equipo de colaboradores. Querétaro 24/7. Bueno, gracias, las 2 de la tarde con 24 minutos. Gracias además por seguir con nosotros en Querétaro 24/7 Noticias. Me da mucho gusto saludar además en esta mesa de trabajo a Alicia Colchado Ariza. Ella además colabora y le agradezco infinitamente, participa en este espacio de noticias para que pues con su experiencia, con su gran sensibilidad, con su conocimiento, pues podamos ir abonando en el terreno, en el camino, en la reflexión de lo que me parece es importante porque se abona a la información que tienen que tener los ciudadanos para que podamos tomar una determinación a favor o en contra, libre, absolutamente libre, pero informada de lo que realmente hoy por lo menos requiere también el proceso que vivimos, no solamente en Querétaro, sino también a nivel nacional, mi querida Alicia, ¿no? Así es, Aurelio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, pues ¿Cómo estás, aquí. Alicia? Aquí, como cada semana. Con un calor tremendo, pero aquí andamos. Sí, y un tráfico increíble también. Qué maravilla, ¿no? No, esta ciudad tiene, de veras que en 3 años su panorama cambió totalmente. ¿No crees tú que quienes quieran, a quienes aspiren, yo escuchaba y veía algunos discursos hace 3 años, hace 6, el tema de la seguridad, hace 12 años en este país, y dicen, no, es el tema principal, el tema que tenemos que abordar los candidatos y los que quieran gobernar este estado, estos municipios? Hoy es el tema de la movilidad, ¿no? Así es. Regresarle a Querétaro la movilidad sería, sí, yo creo que una de las principales propuestas de aquellos que pretendan llegar a gobernar Querétaro. Sí, es claro. Increíble cómo se ha conflictuado esta ciudad. Sí es cierto que su crecimiento también ha sido exponencial, pero nunca habíamos visto en tan poco tiempo deteriorada la ciudad como está actualmente. Sí. Ojalá y los candidatos que aspiren a la presidencia municipal, sobre todo de la capital, sean capaces de armar una propuesta que revierta el daño que se le ha hecho en su viabilidad. Y creo que va a ser muy, muy significativa, por lo menos porque la gente va a poder evaluar. Decir, es que, por ejemplo, a mí me decían algunos, vamos a implementar un programa hoy no circula, vamos a implementar multas para que la gente comparta el automóvil, para que no vayamos cada quien en nuestro coche a donde quiera que sea. Y decían algunos, es que estas dos situaciones lo único que te generan es que compres más coches. Y si tienes 2, pues compres otro. Y si tienes 3, pues compres otro. O la otra, que me platicaban algunos que, por cierto, quieren aparecer en las boletas electorales, mi querida Alicia Colchado, ¿y qué tal un segundo piso de coches? A ver, no te rías, yo creo que precisamente las obras de ocurrencia, ven nomás, o sea, las obras públicas de ocurrencia son las que han llevado al caos a Querétaro. Se tiene que hacer una planeación seria en donde sean escuchadas la voz de las y los habitantes del municipio. Si no es así, entonces caeremos nuevamente en despilfarros económicos que nada benefician a la población. Pero ¿se puede uno imaginar un presupuesto ejercido en ese tipo de acciones hecho sobre las rodillas, hecho así con las patrullas, mi querida Alicia Colchado, hecho así como diciendo, a mí se me hace que si ponemos unos semáforos, bueno, ese ejemplo no puede ser. Que pudiéramos poner una ciclovía al centro de una de las principales avenidas céntricas de Querétaro, ¿no? A mí se me ocurre que pudiéramos disminuir algunos de los carriles en algunas de las avenidas, ¿no? Para después, en pedacitos, disminuir o aumentar
las vialidades. Sí, sí. Es terrible. Sí. Tú mencionas y preguntas que si habría, que si yo visualizaría este tipo de obras, no las necesitamos imaginar, las estamos viviendo. Sí, sí, Es sí, lamentable. sí, sí. Ojalá y en un próximo proyecto de gobierno venga la recuperación de la vialidad y viabilidad de nuestra ciudad. Ahí te va también otra cosa. Tú ya usas el transporte público en Querétaro, ya lo usas. Lo había estado usando más o menos de manera esporádica, pero sí, actualmente está muy complicado. Mis hijas lo tienen que utilizar y tienen que programar su salida y llegada con 1 hora, por ejemplo. Sí, cuando en la ciudad no, las distancias no son tan importantes como para ese tiempo. Sí, fíjate. Horas hombre desperdiciada, producción y productividad de la ciudad también pasmada por este tipo de decisiones de los gobiernos. ¿Te acuerdas de Celia Maya, que era candidata al gobierno del estado y dijo, yo lo recuerdo bien que estuvimos en el debate, y decía Celia Maya, yo propongo que se haga un sistema de transporte metro en Querétaro? Y la gente, ¿cómo crees? Hombre, no puede ser eso. Cuando dijo además, vale 20,000 millones de pesos más o menos, que es poco menos del presupuesto que se tiene en Querétaro por un año. Pero a mí, salvo tu mejor opinión, a mí me parecía una propuesta que habría que ir valorando, primero porque es eléctrico y segundo porque nosotros, creo yo, necesitamos más allá de los intereses de los mismos camioneros o concesionarios que muchas veces solamente sirven a sus intereses mezquinos, porque cuando ya funcione, te van a decir, ahora ya vale 15 pesos el camión, ahora ya vale 14 o 12 o 13 o lo que sea, a sus propios intereses y les vale sorbete la necesidad que pueda tener en un momento determinado. Les vale monja, digo yo, les vale monja la necesidad que pueda tener la gente en un momento determinado, ¿no? Fíjate que este tipo de propuestas, bien mencionas, yo creo que habría que ponerlos en la mesa y analizarlas, si fuera esa propuesta o cualquier otra, pero no volver a poner en práctica propuestas que están en la opacidad, sin la intervención, sin la participación de la ciudadanía y de todos los sectores involucrados. La gobernabilidad se crea a través de la participación de todos, si no, entonces caemos en interacción. Así es, y del respeto que se tengan de las ciudadanas y ciudadanos hacia las instituciones, pero también de las instituciones hacia quienes habitamos Querétaro. Bueno, Alicia Colchado, hay un tema muy importante que está trascendiendo en los medios de comunicación a nivel nacional y que tiene que ver con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede interpretar de muchas maneras. Entre ellas, una de ellas es que es una flagrante violación a los derechos humanos, ¿no? Sí, ya hoy veía tu periódico, el periódico El Universal a nivel nacional, que tuvo que hacer una enmienda y una corrección pública en las redes sociales y también en su propio espacio para decir que lo que habían publicado, de lo que habían dicho los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no era correcto, y nos quedamos con un sabor de boca un poquito, pues, de confusión o de cierta confusión, porque no entendimos bien a bien qué fue lo que realmente autorizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este tema es muy delicado porque, bueno, este tema atraviesa todo lo que sea aplicación de la justicia, ¿no? Y entonces, en el momento en que se difunde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el que los policías o los cuerpos policíacos pudieran revisar tu persona, tu vehículo, sin orden previa de jurídica, entonces caeríamos en un abuso de autoridad. Y entonces se sabe esta determinación y la sociedad en general, diferentes sectores, apresuraron a expresarse, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también, en fin, hubo mucha incertidumbre y es lógico que la Suprema Corte de Justicia hubiera tenido que salir a expresar algún punto, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, me parece muy delicado por lo que voy a expresar en mi exposición, que quiero compartir en estos micrófonos, porque la praxis ha dicho otra cosa totalmente diferente, es decir, el abuso de autoridad
se vive permanentemente como algo inclusive hasta muy visto y consentido, ¿no? Sí, claro, que sea socializado por lo menos, Así ¿no? es. Es esa misma perspectiva. Ahora, yo quisiera escuchar tu reflexión y verla, y sobre eso también hacer algunos otros comentarios que también me parecen importantes para precisar sobre este tema que obviamente para muchos mexicanos, escuchaba yo varios comentarios de varios analistas, y bueno, pareciera que hay todavía muchas situaciones como que no están totalmente claras. En la misma entrevista con el mismo ministro de la Suprema Corte, el ministro Lainez, también él decía, no, es que lo interpretaron, no es así, no, es que es asado, no, mire, el tema es más sencillo, pero la gente, por lo menos o muchos, tenemos como una percepción diferente de lo que por lo menos pretende hacer o quiso hacer o aprobó ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mi querida Le Alicia. damos Adelante, por favor, con tu sí. comentario. El martes 13 del mes y año en curso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válida la revisión de personas y vehículos por parte de policías sin previa autorización judicial. Esta noticia impactó a la sociedad entera por la indefensión a la que nos enfrentamos. Debido a los reclamos generalizados, la Suprema Corte emitió una tarjeta informativa declarando que la medida no implica que un policía pueda inspeccionar a personas y vehículos a su antojo. Por el contrario, lo que se dice en esa resolución es que ese tipo de conductas están prohibidas. Las inspecciones solo pueden realizarse cuando exista una denuncia de hechos delictivos, ya sea de manera informal ante un policía o de manera formal ante el Ministerio Público. Cualquier inspección que se practique fuera de estos parámetros será ilegal y arbitraria. Eso dice la nota de la Suprema Corte. Ajenos a la realidad que vivimos los ciudadanos de a pie en ese complicado país carente de confianza en las instituciones omisos a ello, los magistrados autorizaron una medida que lleva el mensaje de intimidación. Esa es mi percepción. El 11 de septiembre de 2017, Amnistía Internacional presentó aquí en Querétaro su informe sobre detenciones arbitrarias en el país, señalando que la tóxica combinación de un sistema judicial defectuoso, unos agentes de policía sin la formación adecuada y una impunidad generalizada están fomentando detenciones arbitrarias, dando lugar a la tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas. El 24 de septiembre del mismo año, de 2017, Carlos Zazueta, investigador de Amnistía Internacional, aquí mismo en Querétaro, consideró que la figura de flagrancia no es real, se crea porque sirve, informando que en nuestro país 8 de cada 10 personas que son consignadas ante los jueces son presentadas por ese delito que responde a una figura que no es real, puesto que solo sirve para legitimar la actuación de las autoridades. Tendríamos que evaluar a las procuradurías no por los casos que inician, sino por los casos que ganan en juicio justo, sin perder de vista que un juicio justo es aquel en que toda la evidencia es legal y se evalúa la licitud de cada prueba. Eso es lo que comentó Carlos Zazueta. El caso ocurrido el 3 de octubre del año pasado en San Juan del Río es solo un ejemplo de lo que significa una detención arbitraria. Ese día, Víctor Hugo Jiménez Bravo, fotoperiodista, fue detenido arbitrariamente por estar realizando su labor periodística al intentar documentar lo que acontecía en una manifestación de vecinos en San Juan del Río, mismos que se habían organizado para exigir respuestas ante las afectaciones sufridas por las inundaciones del 28 de septiembre. Muchos de ellos habían perdido todo sin que hasta ese momento hubieran sido atendidos por la autoridad municipal. En ese evento también fueron detenidos varios vecinos del lugar por el solo hecho de intentar llegar a donde se encontraba el presidente municipal. Este caso fue reconocido ya por la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos, cuya titular es la Ombudsperson, la doctora Roxana de Jesús Ábalos, y en este caso reconoció que las personas fueron detenidas sin informarles su estatus legal
y su ubicación Caray. física, al menos durante las 2 primeras horas de su detención. Como mencioné en líneas anteriores, este es solo un caso que sirve de ejemplo del abuso de autoridad al que podemos enfrentarnos todos los ciudadanos. Con la determinación de la Suprema Corte, que establece que la revisión de personas y vehículos por parte de policías pueden realizarse sin que exista previa autorización judicial, se vulneran los derechos y libertades de las personas, sobre todo de las y los adolescentes y de los jóvenes. Ante esta resolución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que los derechos que se pueden vulnerar por esta determinación son los de presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, libertad de personal y principio de legalidad. No hay que perder de vista que en México el 99% de los delitos quedan impunes. El 26.47% de los ciudadanos sujetos a proceso penal tiene entre 18 y 29 años, es decir, muy jóvenes, y 59% de los detenidos afirma que al momento de la detención no se les informó de qué se les acusaba. Yo concluyo con la siguiente reflexión. Todo funcionario público y, por supuesto, los integrantes de la Suprema Corte tendrían que tenerlo claro, tendrían que realizar su trabajo viéndose en el otro, identificándose sujetos de derecho, identificándonos a nosotros como sujetos de derechos y obligaciones, sin olvidar que todo es momentáneo, incluyendo el puesto que ocupan. Todo es temporal, todo es momentáneo, todo es solamente un momento en su propia experiencia en la administración pública, pero el fondo, yo no sé, a lo mejor yo tengo una percepción, hace rato platicaba también con Fabiola Mendoza, y lo cruzo con lo que señalaban también de parte de la Secretaría de Marina Armada de México, en la que señalaba que había policías en varios municipios de la República Mexicana que no solamente colaboraban con el crimen organizado, sino que estaban en las nóminas del crimen organizado y que hacían la que era una segunda referencia y que lo daba a conocer también el señor Derbez de la Universidad de las Américas en Puebla, de estos altos índices de impunidad porque la gente no denuncia, porque la gente no tiene confianza, porque la gente no sabe ni siquiera qué es lo que va a pasar y porque las policías no están debidamente certificadas. Pero lo que tú bien señalabas y hasta donde yo entendía, y según entendía yo y escuchaba al mismo ministro, la Inés, que decía solamente en caso de delito flagrante. Pero si te fijas, Amnistía Internacional ya documentó que delito flagrante no existe como tal, es decir, a ver, podríamos decir que identificas a una persona que está haciendo una maldad y en ese momento está esta figura, delito flagrante. Sí, pero ¿qué tanto peso vas a tener con esa acusación para hacerlo preso, ¿no? Sí. ¿Es tu percepción? Sí. ¿Hasta dónde es la legalidad de esta figura? O sea, y darle autoridad a las policías, a los cuerpos policíacos para que investiguen tu vehículo, en tu persona también, sin ninguna orden, no es darles manga ancha en un país, como tú lo acabas de mencionar, con una crisis de credibilidad institucional ganada a pulso. Y por otro lado, las policías infiltradas por el crimen organizado. ¿Hacia dónde vamos? Sí, claro. A propósito de los abusos y de este tipo de situaciones en las que me parece, pues se ponen en riesgo y en peligro los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? De las personas. Pongamos el ejemplo tan claro como del compañero en San Juan del Río. Sí. Es detenido y otros compañeros, reporteros o periodistas primero de San Juan del Río y luego de todo el estado, dijeron, ¿en dónde está? Sí, claro. A ver, ¿por qué no se le informó? ¿Por qué no los familiares supieron el proceso? ¿Por qué durante más de 2 horas estuvieron ellos incomunicados, no solamente él, sino varios de los vecinos que ahí se manifestaban? Totalmente de acuerdo. Es un abuso. Totalmente de acuerdo. Veo en tu periódico, digamos en el Universal, por cierto, y a nivel nacional, que al menos de los 34 testigos que llevaron y que llamaron para que comparecieran en el caso de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos, los 34 de los que habla hoy el periódico El Universal fueron
torturados. O sea, hay abusos, hay amenazas, hay situaciones que impone el mismo Estado para poder inculpar en un momento determinado a ciertas personas o para, tratar de disuadir a la misma opinión pública sobre la problemática que en un momento determinado se esté viviendo, ¿no? Cuando Amnistía Internacional menciona que el delito de flagrancia es un delito que sirve, Sí. Se refiere precisamente a eso, es un delito que permite como elevar, digámosle así, la productividad de quienes tienen que entregar cuentas a la sociedad de Claro. la justicia, Sí, ¿no? claro, O sea, claro. y entonces detienen a alguien, lo pueden torturar y lo pueden incomunicar y luego torturar para presentar que es el culpable de algo. Sí. O sea, a ver, tenemos el caso de los 43, detuvieron apenas antier, fue noticia nacional, que detuvieron al maleante que supuestamente sabe de lo que ocurrió en esta desaparición de los 43. Sí. Sí, pero ¿qué seguridad tenemos? Ninguna. Es detenido, seguramente torturado para que pudiera decir, o no sé, presionado mínimamente, Sí. y precisamente unos días antes que México tuviera que entregar un informe a la ONU con respecto al respeto de los derechos humanos. De los derechos humanos que dice la ONU, mira, concluye que 34 detenidos por caso Ayotzinapa fueron torturados en el documento Doble Injusticia, informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa. La oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos explica que los individuos detenidos presentaron lesiones físicas que son compatibles con los casos que se han también denunciado de tortura. ¿En qué fecha fue es de hoy. De hoy, fíjate. De hoy. Y entonces, si hoy se publicó, seguramente el día de ayer estuvieron sobre el tema, ¿sí? Sí, claro. Antier se publicó lo de la detención del Rana, ¿no? Sí. Rana, el responsable, sí. Y entonces, previo a que México sabía que iban a emitir el documento que nos acabas de compartir. Sí, es claro. todo una maraña que exige, digamos, una puesta de teatro. Yo así lo llamo. Sí, una farsa. Una farsa. Una comedia. Es decir, detuve a esta persona un día, vamos a pensar bien, si no es que hasta unas horas antes de que se emita el informe que ya iba a salir público a nivel internacional, en donde se evidenciaba toda este trama de corruptelas, de impunidad rampante en nuestra nación. Es terrible que en medio de este ambiente la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya aprobado que sea legal el que te detengan y detengan tu vehículo, te revisen sin orden judicial previa. Hoy puede ser cualquiera que nos detengan y que pretendan revisar nuestro vehículo, Aurelio, y no sabemos en qué momento inclusive nos pueden sembrar, nos pueden ni en dónde ni cómo inculpar, vamos a terminar, ni nada. Entonces es delicado. Yo lo único que quisiera, como decir en estos micrófonos, que la obligación de todas y todos es mantenernos informados, participar y comprometidos, sumarnos en los esfuerzos ciudadanos para cambiar esta realidad del país. Como siempre, Alicia Colchado, Alicia, mis respetos, mi cariño, mi admiración y bueno, atentos a lo que son también estas importantes reflexiones. ¿Dónde te podemos ubicar en esta asociación civil que también tú representas, Alicia? Pues mira, Desarrollo Comunitario para la Transformación Social, hace en Facebook, Alicia Colchado también, personaje político, y Es Ahora también. Es Ahora, que también está disponible para que usted también pueda interactuar, pueda contactarlos, pueda conocer además los planteamientos que se están haciendo desde esta perspectiva social y política, que me parece además importante conocerla para estar bien informados. Alicia Colchado, como siempre, muchas gracias. Un gusto y un placer estar aquí contigo y tu equipo. Gracias, Alicia Colchado. Son las 2 de la tarde con 47 minutos. Su opinión siempre la más importante. Hacemos la pausa en Querétaro 24/7 Noticias. La pausa. Volvemos. Vamos por un ministro. Lo vamos a hacer en sopa de espagueti, de fideo con 2 albóndigas y demás, para también hacerle justicia, como muchos de ellos se merecen. Además de los diputados, porque efectivamente la Suprema Corte de Justicia no hace leyes,
no hacen leyes, las hacen los legisladores, pero también tendrían que estar revisando que estas discusiones, por lo menos y en este momento que vive nuestro país, pudieran pues hacerse con un criterio totalmente distinto, sobre todo en favor realmente de los derechos humanos, mi querida Alicia Colchado. Hacemos una pausa, 2:47, una pausa comercial, volvemos enseguida. Más es una empresa global, nos dedicamos a hacer alimento para mascotas y hoy somos los que más perros y gatos alimentamos en todo el planeta. Cada producto que salga de aquí de Querétaro para el país y para el mundo tiene que ser perfecto. Nuestros productos se venden en todo Centroamérica y el Caribe. Exportamos algunas cosas a Estados Unidos y algunas cosas a Sudamérica. Nuestra gente y el orgullo con el que trabaja y el esmero que pone en lo que hacemos todos los días es lo que hace que cada producto que salga de esta fábrica nos tenga muy orgullosos. Por eso Querétaro es orgullo de México. Querétaro, orgullo de México, está en nosotros. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.